basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Hoy estaremos analizando este versículo de Hebreos 5, 8 y 9 con el subtema Aprendiendo a obedecer. El versículo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este versículo está enfocado a lo que tenemos que aprender a obedecer. La obediencia se aprende. Pero, ¿cuáles son los elementos o los recursos que Dios nos da para precisamente obedecer a su palabra, para obedecerle a su voz, para obedecer y hacer su perfecta voluntad? Este versículo dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo igual a Dios cuando vino aquí a la tierra, se despojó de esa divinidad y como ser humano, Él tuvo que aprender la obediencia. Él siempre obedeció, pero sin embargo, Él lo hizo a través del padecimiento, como afirma este versículo. Y la obediencia va a traer también a nuestras vidas perfeccionamiento. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Él tenía una obra, él tenía una misión que cumplir aquí en la tierra, y era que a través de su vida de obediencia, a través de su vida sin mancha, sin pecado, él ofrendara su vida, su cuerpo en sacrificio, para venir a ser autor de eterna salvación. Y así cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Pero no la vamos a poder cumplir si nosotros no somos perfeccionados. Y la manera de cómo vamos a ser perfeccionados es a través de la obediencia. Pero si no hay pruebas, si no hay tentaciones, si no hay situaciones en las cuales nosotros vamos realmente a demostrar que obedecemos a Dios, pues no va a poder cumplirse este proceso en nuestras vidas para poder llegar a cumplir la misión y la obra que el Señor nos ha encomendado que tenemos que ejecutar aquí en la tierra. Vamos a ver algunos versículos. Dice Jeremías 35:13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Entonces, esa es una pregunta, ¿verdad?, que nos tiene que llevar a la reflexión. De que la pregunta que el Señor está haciendo es, ¿no aprenderéis a hacer o a obedecer mis palabras? Como diciéndonos, ya no pierdan más el tiempo. No sean más rebeldes. Aprendan a obedecer. Tenemos que examinar nuestras vidas para realmente saber si estamos obedeciendo a Dios. Y si hay áreas de nuestra vida en las cuales no estamos sujetando nuestras vidas a la voluntad del Señor,
si nosotros no estamos obedeciendo en algunas áreas de nuestra vida, es tiempo de nosotros hacernos esta pregunta. ¿No vamos a aprender a obedecer a las palabras del Señor? Y necesariamente esas áreas de nuestra vida, cuando nosotros nos decidimos a obedecer, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros estamos haciendo en la carne, muchas veces es también agradable a nosotros, agradable a la carne. Y el hecho de renunciar a muchas cosas que nosotros estamos haciendo y que no están dentro de la perfecta voluntad de Dios, muchas veces eso, la renuncia nos va a causar aflicción, nos va a causar padecimiento. Y a veces nosotros también podemos sufrir padecimientos, tribulaciones, como consecuencia de nuestras malas decisiones. Si Dios no nos permitiera sufrir las consecuencias, entonces no tendríamos oportunidad de aprender, de analizar qué fue lo que hicimos mal, qué decisiones tomamos equivocadamente. Entonces, el sufrimiento como consecuencia de nuestras malas decisiones es necesario para que nosotros podamos aprender, reflexionar y de esta manera comenzar a obedecer y hacer lo que es correcto. Segunda de Corintios 7:9, el apóstol Pablo les decía: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Decía el apóstol el apóstol Pablo: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, o sea, no porque estén sufriendo, sino por el propósito de ese sufrimiento. Dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. El propósito de la tristeza, de las tribulaciones, de las pruebas que hay en nuestra vida, es mostrar nuestras áreas que pudieran estar estando desalineadas a la perfecta voluntad del Padre y producir en nosotros, a través de la reflexión, de la meditación, del darnos cuenta dónde estamos fallando, producir arrepentimiento para que vayamos a tener una obediencia. El versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay sufrimientos que simplemente van a producir muerte. ¿Cuándo los sufrimientos van a producir muerte? Cuando no nos arrepentimos, cuando no nos convertimos al Señor, cuando simplemente nos amargamos, renegamos y no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos, de ese comportamiento pecaminoso y errado. Ahí es cuando esas consecuencias de nuestros propios pecados y malas decisiones nos van a amargar y nos van a llevar a tener muerte espiritual. Pero fíjense este proceso, el padecimiento, el sufrimiento nos va a llevar a un arrepentimiento, y el arrepentimiento nos va a llevar a un perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que obtengamos la salvación del Señor. Amén.